Esta es la primera de 4 conferencias. La siguiente será el 6 de septiembre a las 13 horas, en el auditorio Luis Lara Tapia. Contaremos con la participación de la doctora Ana Ruth Díaz del Instituto Nacional de Neurobiología y Neurocirugía. El título por confirmar de su ponencia es Malformaciones anteriovenosas en la gestación. Continuaremos con el ciclo del 4 de octubre y el 8 de noviembre. Toda la información se dará a conocer por medio de nuestras redes sociales. Otorgaremos constancia de asistencia a quienes nos acompañen durante todo el ciclo, es decir, durante las cuatro conferencias. Por ello, les solicitamos que se registren al inicio o al término de todas las conferencias. Solamente aquellos que cumplan con este requisito tendrán derecho a constancia. Los invitamos atentamente a formar parte de todo el ciclo. Antes de presentar la ponencia del día, quisiera recordarles las medidas de seguridad del recinto. Eviten, por favor, sentarse en los pasillos o en las escaleras para una fácil evacuación en caso de que lo necesitemos. Bueno, les presento al maestro Roberto Hebreu Mendoza, que nos presentará el tema Las habilidades numéricas en poblaciones típicas y atípicas. El maestro Hebreu Mendoza realizó sus estudios de posgrado en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado diversas estancias de investigación, entre las que se destaca su participación en la Universidad de Harvard, en el Laboratorio de Estudios sobre el Desarrollo. Sus intereses de investigación se han centrado en el desarrollo de las habilidades numéricas y su impacto en el desarrollo de las habilidades matemáticas posteriores. Ha realizado sus estudios con poblaciones infantiles, preescolares y con síndrome de Down. Posee distintas publicaciones en revistas de psicolingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México y en publicaciones internacionales como Neuropsychology and Frontiers in Psychology. Actualmente colabora con el Laboratorio de Psicolingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México a cargo de la doctora Natalia Arias Trejo, y es asistente de investigación en el Laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística de la Universidad de Guadalajara, dirigido por la doctora Esmeralda Matute. Tras su ponencia tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Por favor, anoten si tienen algunos comentarios. Y, pues bueno, bienvenido e iniciaremos con el ciclo de conferencias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me alcanzan a escuchar todos? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, primero, para mí es un honor que me hayan invitado a dar esta plática, ya que llevo trabajando en el Laboratorio de Psicolingüística desde el 2010. Entonces, ya llevamos bastante tiempo trabajando juntos, la doctora Natalia Arias y yo. Bueno, de lo que les hablaré el día de hoy es sobre cómo a partir de nuestras habilidades numéricas iniciales desarrollamos habilidades matemáticas más complejas y cómo este desarrollo ocurre en poblaciones atípicas. Desde los primeros meses de vida, los seres humanos tenemos una intuición de las cantidades. Veronique Isard y colaboradores mostraron que los infantes prefieren observar videos que muestran el mismo número de objetos que el número de sílabas a los que son previamente familiarizados. En su estudio, las autoras familiarizaron a los recién nacidos de 48 horas de vida a una cantidad de sílabas, por ejemplo, pudieran ser 16 tus o 16 ras o 4 tus y 4 ras. Y posteriormente los infantes veían videos como el siguiente. En estos videos la cantidad de objetos podía ser congruente, por ejemplo, 4 objetos si habían sido familiarizados con 4 sílabas, o podían ser incongruentes, como en el caso de este video, donde se presentan 16 objetos. Los resultados indicaron que los recién nacidos tienen una preferencia por los ensayos congruentes en comparación de los incongruentes. Es decir, preferían ver los videos que mostraban la misma cantidad de objetos que la cantidad de sílabas. Y además, esta preferencia tenía un patrón particular. Está en función de la proporción que guardaban los ensayos congruentes e incongruentes. Para los niños de
para los recién nacidos era más fácil discriminar asociar los objetos si tienen una proporción de 1 a 3, por ejemplo, 4 versus 12 o 6 versus 18, en comparación de la proporción 1 versus 2, por ejemplo, 4 versus 8. Sin embargo, aun cuando contamos con este conocimiento del número desde la infancia, a muchas personas se les complica las matemáticas en etapas posteriores. A modo de ejemplo, según los resultados de la prueba PISA del 2012, los adolescentes de 15 años de edad solo alcanzaban el nivel 1 o menos en la sección de matemáticas de la prueba PISA. Para tener una idea de qué significa alcanzar este nivel, aquí muestro una de las preguntas de este. Para contestar la pregunta ¿cuántos CDs vendió el grupo de los Metal Gates en abril?, lo único que tendríamos que hacer es identificar en el eje horizontal el mes de abril, la barra que corresponde a los Metal Gates, y en el eje vertical identificar cuántos vendió, es decir, 500. Sin embargo, 1 de cada 2 adolescentes de 15 años difícilmente contestaba esta pregunta. ¿Cuál podría ser la consecuencia de tener un bajo desempeño en las matemáticas? En la niñez, saber contar y reconocer dígitos son predictores del desempeño matemático posterior y el logro académico a lo largo de la primaria. En la adultez, nuestro desempeño matemático está relacionado con el nivel socioeconómico que alcanzamos, nuestra posibilidad de encontrar un empleo, el pagar correctamente una hipoteca y tomar decisiones relacionadas a la salud apropiadamente. 3 preguntas serán el eje central de mi presentación. ¿Cómo pasamos de un momento donde solo sabemos de forma aproximada cuántos objetos hay a otro momento donde podemos realizar operaciones con símbolos que representan exactamente la cantidad? La segunda es ¿cuál podría ser la explicación de la dificultad para desarrollar habilidades matemáticas en individuos que tienen un desarrollo aparentemente típico? Y finalmente, ¿qué impacto tiene un síndrome genético que se caracteriza por un déficit lingüístico y una discapacidad intelectual? La primera pregunta nos obliga a revisar lo que conocemos acerca del desarrollo de las habilidades numéricas en niños típicos, para luego contrastarlo con el de los niños que tienen un desarrollo atípico. Dentro de nuestro repertorio de habilidades numéricas se encuentra la estimación, la subitización, el ordenamiento de cantidades y la comparación de cantidades. A estas habilidades numéricas les subyacen 2 sistemas de cognición fundamental, los cuales son innatos, es decir, no son aprendidos, son filogenéticamente antiguos, los encontramos en roedores y aves, y no dependen de la cultura en la que están inmersos los individuos. Estos sistemas son el sistema de numerosidades aproximadas y el sistema de individualización en paralelo. El sistema de numerosidades aproximadas, como su nombre lo dice, representa aproximadamente la cantidad de objetos de los conjuntos y está presente desde la infancia. Pero surge la pregunta, ¿cómo es que podemos evaluar si los infantes representan la cantidad de objetos de un conjunto? La respuesta es a través de su mirada. La mayoría de los estudios que voy a presentar el día de hoy con infantes y más adelante los estudios con síndrome de Down tienen en común que utilizan la preferencia de mirada como variable dependiente. Idealmente esta medida se ve como en el siguiente video. Aquí tenemos un bebé de 9 meses, el cual se le presenta una imagen para atraer su atención y posterior a ello se les muestran 2 pantallas, una en la que en este caso está cambiando la cantidad del conjunto y en otro caso simplemente está cambiando el tamaño de los conjuntos, el tamaño de los objetos de los conjuntos. Si los infantes representan la cantidad de objetos, observarían más tiempo a la pantalla que representa los cambios en las cantidades en comparación de la imagen que solo representa el cambio de tamaño. Y esto fue lo reportado por las investigadoras Melissa Libertus y Elizabeth Brannon. Los infantes de 6 meses tenían una preferencia por la pantalla que representaba los cambios de cantidades en comparación de la que representaba solo el cambio de tamaño. Y más importante es que esta preferencia estaba en función de la proporción que guardaban las cantidades. Por ejemplo, para los infantes era más fácil identificar la imagen que estaba cambiando con una proporción de 1 a 4
seguido de la proporción 1 a 3, después de la proporción 1 a 2, que sería, por ejemplo, 8 versus 16, y los infantes que cuando veían proporciones de 2 a 3, por ejemplo, 4 versus 12, no lograban hacer esa... No, perdón, es... Sí, bueno, o 2 versus 3, por ejemplo, no lograban hacer esta distinción. Bien. Nuestra habilidad para comparar cantidades mejora con la edad. Recientemente, Darko Odik evaluó a participantes de 6 grupos de edad. 3, 5, 7, 9, 11 años y un grupo de adultos, mediante tareas en las que se le pedía que compararan la cantidad de 2 conjuntos, el área de 2 objetos, la densidad, es decir, qué tan cercanos estaban los puntos, la longitud de una línea y la duración de 2 eventos. Sus resultados indicaron que la habilidad para comparar cantidades mejora con la edad. Lo vemos mostrado en esta gráfica, donde en el eje X tenemos la edad y en el eje Y tenemos la W. W representa un puntaje que entre menor sea, es mejor la precisión para comparar cantidades. Y lo que vemos es que mejora con respecto a la edad. También, y más importante, es que la asociación o la mejora de esta habilidad con respecto a la edad no dependía de la mejora de otras cantidades no numéricas. En esta gráfica se representa que aun cuando se controlaba por el desempeño en densidad, aún sobrevivía la relación entre número y edad. El otro sistema de cognición fundamental es el sistema de individualización en paralelo. Este sistema representa los objetos de un conjunto creando modelos en la memoria operativa en los cuales cada objeto del conjunto es representado mediante un símbolo mental. Tiene un límite de almacenamiento de hasta 3 o 4 objetos y representa de manera indirecta la numerosidad, ya que carece de un símbolo para la cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos presentaran 3 perros, mediante este sistema, en lugar de representarlo como perros, representaríamos como perro A, perro B y perro C. Es decir, representamos cada individuo. Una habilidad a la cual subyace el sistema de individualización en paralelo es la subitización. Esta habilidad nos permite realizar juicios rápidos y precisos acerca de numerosidades de hasta 4 objetos y se caracteriza por una pendiente que, en el caso de los tiempos de reacción, incrementa de 40 a 100 milisegundos. El paradigma o la tarea clásica para medir esta habilidad consiste en mostrar a los participantes una colección de puntos y pedirles que digan cuántos puntos observan. En el caso de esta gráfica tenemos el desempeño de un niño. En el eje horizontal tenemos los puntos que presentaban, es decir, 1 punto, 2 puntos y así hasta el 8. En el eje vertical tenemos los tiempos de reacción y para el rango de subitización, es decir, en este caso de las numerosidades de 1 a 4, vemos una pendiente que es prácticamente horizontal, en contraste de la del conteo, que tiene casi una inclinación de 45 grados. En contraste con los sistemas de cognición fundamental, hay otras habilidades numéricas que son logros culturales, entre ellas el conteo. El conteo es difícil de aprender y existen culturas que no las han desarrollado, como la Munduruku del Amazonas brasileño. Esta habilidad se aprende entre los 2 y 4 años de edad mediante los principios de cómo contar. Y para ilustrar estos principios, utilizaré esta imagen. Para poder contar correctamente la cantidad de estos objetos, tendríamos que aplicar el principio de correspondencia 1 a 1, que quiere decir aplicar una sola palabra de número a cada objeto. También decir la lista de números en un orden estable, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y reconocer que la última palabra que decimos es el total de objetos de ese conjunto, es decir, aplicar el principio de cardinalidad. Estos principios se adquieren en diferentes momentos del desarrollo. Desde los 18 meses, los infantes reconocen una secuencia de conteo que sigue la correspondencia 1 a 1 y el orden estable de una secuencia que no la sigue. En su estudio, Virginia Slaughter y colaboradores mostraron a infantes de 15 meses y 18 meses de edad videos en los cuales aparecía una mano que contaba correctamente los peces, contaba correctamente 6 peces, y otros videos donde una mano contaba de los 6 peces únicamente 2.
Estas gráficas representan la preferencia de los tiempos de mirada de los niños de 18 meses y lo que podemos ver es que preferían ver los videos que representaban un conteo correcto cuando se presentaba en su lengua materna, que era el inglés. Vemos tiempos positivos y vemos tiempos al azar en dos condiciones controles. Una, cuando se presentaba un conteo en japonés y cuando se presentaban únicamente bips computarizados. El principio de cardinalidad se aprende entre los 3 y 4 años de edad. Sin embargo, antes de adquirirlo, los niños pasan por una etapa en la cual solo conocen el significado de algunas palabras de número. Una de las tareas clásicas para evaluar este principio es la desarrollada por Karen Wynn, la tarea de dame un número, que consiste en pedirle al niño que dé un cierto número de tortugas. A partir de su desempeño, el niño puede ser clasificado como no conocedor de ninguna palabra. Por ejemplo, si les pedimos una tortuga a este niño, daría muchas tortugas. Como conocedores del 1, es decir, dan correctamente 1, pero no dan correctamente los siguientes números, y así serían conocedores del 2, del 3, del 4, y son considerados como conocedores del principio de cardinalidad cuando pueden dar hasta 6 objetos correctamente. Si bien hay una relación entre la edad y el conocimiento numérico, hay también una gran variabilidad del conocimiento de las palabras de número entre los 2 y 4 años de edad. Esto se ilustra en esta gráfica donde podemos observar que hay niños de 30 meses que que ya conocen el principio de cardinalidad, y tenemos niños de 41 meses que todavía no conocen ninguna palabra de número. Es por esto que nos preguntamos lo siguiente: ¿qué habilidades podrían contribuir a que un niño aprenda más rápido las palabras de número que otro? Algunos autores han estudiado la relación entre vocabulario receptivo y vocabulario expresivo. En el estudio de James Negen y Barbara Cerneka estudiaron el vocabulario expresivo y el vocabulario receptivo de los niños y vieron su relación con su conocimiento de las palabras de número. Y vemos que aun cuando se controlaba por edad cronológica, esta relación persistía. Otra habilidad relacionada es la comparación de cantidades. Si los niños utilizan los sistemas de cognición fundamental para aprender las palabras de número, tendríamos que observar una relación entre la habilidad para comparar cantidades y el conocimiento de las palabras de número. Para evaluar esta hipótesis, evaluamos a 77 niños entre los 3 y 5 años de edad mediante 3 tareas. La lista de conteo, en la cual se le pedía que los niños recitaran del 1 al 10, la tarea de dame un número, que acabo de explicarles, y que nos permitía clasificar a los niños como no conocedores del principio de cardinalidad o conocedores del principio de cardinalidad. Y una tarea de comparación de cantidades, la cual a los niños podrían ser asignados a 3 condiciones. La condición de densidad, en la cual la distancia entre los objetos era la misma, el área acumulada, donde esta área, el área de superficie de este conjunto y el área de superficie de este conjunto es la misma, y por último, la condición de área correlacionada y anticorrelacionada. En esta condición, en la mitad de los ensayos, la imagen que tenía más puntos también era la que tenía más área, y en la otra mitad, el conjunto que tenía menos puntos era la que tenía mayor superficie de área. Nuestros resultados indicaron 3 efectos, uno de proporción. Lo que quería decir es que los niños, cuando se les presentaban comparaciones, por ejemplo, de 8 versus 16, eran mejores que cuando se les presentaban ensayos de comparación que guardaban una proporción de 2 a 3 o de 3 a 4. Lo que vemos aquí en el eje de las Y's es su desempeño, es el desempeño de los niños. Y tenemos que la línea punteada representa puntajes por arriba del azar, es decir, que están eligiendo correctamente la imagen que tiene más puntos. Las 3 columnas representan las 3 condiciones, la de densidad, la de área acumulada y la de correlacionada y anticorrelacionada, y lo que observamos es un mejor desempeño en la condición de densidad en comparación de las otras 2 condiciones. Y finalmente, lo más importante es que observamos un mejor desempeño de los niños que conocían ya el principio de cardinalidad en comparación de los niños que ya no conocían este principio. Sin embargo, las diferencias entre los 2 grupos solo se mantenía en la condición de área acumulada
cuando controlábamos por edad de los participantes. Bien, otra pregunta es ¿cómo podríamos determinar si un niño está desarrollando correctamente las habilidades numéricas? Para esto se requieren instrumentos estandarizados y uno de ellos fue desarrollado recientemente por Beatriz Beltrán como parte de su tesis doctoral supervisada por las doctoras Mónica Rosselli y Esmeralda Matute para lo que evaluaron a 300 niños entre los 2 y casi 5 años de edad de 4 estados de la República, Baja California, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, divididos en 5 grupos de edad. Las tareas que utilizaron, inspirados en la literatura de desarrollo, fue una tarea de comparación de cantidades, una tarea de conteo, una tarea de subitización, donde se les pedía que dijeran la cantidad de estrellas que observaban, y una tarea de aritmética básica. Excepto la tarea de aritmética básica, las otras 3 tareas tenían valores apropiados de confiabilidad y valores apropiados de validez test-retest. En la siguiente gráfica tenemos los resultados por la variable edad. En el eje de las X tenemos los 6 grupos y en el eje de las Y tenemos el puntaje obtenido en cada una de las tareas. La gráfica A representa el desempeño en la tarea de comparación de cantidades, la B en la de conteo, la C la de subitización y la D la de aritmética básica. Y en general podemos observar los siguientes patrones. Primero, la tarea de conteo era donde se encontraban más diferencias entre los grupos de edad. En contraste, la tarea de aritmética básica era donde se encontraban menos diferencias entre los grupos de edad. Y el tercero es que en todas las subpruebas, excepto en la de aritmética básica, el grupo más joven, es decir, el que tenía de 2 años 6 meses a 2 años 11 meses, tenía un peor desempeño en comparación de los otros 5 grupos. Y finalmente, las diferencias se encontraban principalmente entre grupos no adyacentes. Por ejemplo, los grupos de 2 años 6 meses, 2 años 11 meses, en comparación de los 3 años 6 meses, 3 años 11 meses. Una vez descrito cómo es el desarrollo de las habilidades numéricas, pondremos a prueba la hipótesis de que las habilidades provenientes de los sistemas de cognición fundamental contribuyen al desarrollo de las habilidades matemáticas posteriores. Una manera de ponerlo a prueba es evaluar a adolescentes con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, quienes tendrían que tener un menor desempeño en estas habilidades en comparación de chicos que no tienen problemas para adquirir las matemáticas. Las personas que tienen dificultades en las matemáticas son aquellas que tienen dificultades para dominar datos numéricos o de cálculo, los cuales afectan su vida diaria y no se explican mejor por otros factores como podría ser una discapacidad intelectual o, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La prevalencia de este trastorno en México es de un 2% durante la primaria y la persistencia, se ha reportado que el 40% de los chicos que son clasificados como que tienen dificultades en las matemáticas durante la niñez, también lo presentan en la adolescencia. Existe evidencia que sugiere que las habilidades de subitización y las habilidades para comparar cantidades se encuentran afectadas en niños que tienen dificultades en las matemáticas. Tales son los estudios que reportan esto, son los del Schleifer-Lander, donde reportan que la pendiente de los niños controles es más pequeña en la subitización que la pendiente de los niños con discalculia. En el caso de la comparación de cantidades, lo que vemos aquí en el eje de las Y, tenemos otra vez la variable W, donde recordemos que menor puntaje de W, eso quiere decir mayor desempeño, y tenemos 3 grupos: dificultades en las matemáticas, desempeño bajo, desempeño típico y desempeño alto. Y lo que observamos es un mejor desempeño de los 3 grupos en comparación del grupo con dificultades en las matemáticas. Sin embargo, dado que los sistemas que subyacen estas habilidades están presentes durante todo el desarrollo y que las diferencias individuales en el desempeño de estas tareas son estables, se esperaría encontrar estos déficits también en la adolescencia. Y para poner a prueba esta hipótesis, adaptamos primero la
su prueba Cálculo Matemático del grado 4 para poder clasificar a los chicos como con dificultades en las matemáticas. Y esta subprueba consiste en 40 reactivos en las cuales el cual empieza con una operación muy sencilla como 1 más 1 y termina con una simplificación de una expresión racional a su más mínima expresión. Esta tarea se puede aplicar de manera grupal y tan solo dura 15 minutos. Para poder determinar los puntos de corte, evaluamos a 1.318 estudiantes del primer año de preparatoria con una media de edad de 15.89 años. Y asimismo, evaluamos a 106 estudiantes de manera individual mediante pruebas estandarizadas de matemáticas, lectura e inteligencia general. ¿Sí? Sí. En el siguiente histograma observamos la frecuencia de respuestas correctas de los adolescentes. Lo que podemos observar en la línea punteada de rojo es la media de respuestas correctas de los adolescentes, que es de 25.57, y también podemos observar los valores que equivalen a estar por debajo de 1.5 desviaciones estándar, que sería tener 17 puntos o menos. De esta manera operacionalizamos a los chicos que tienen dificultades en las matemáticas. También reportamos que la consistencia interna medida por el alfa de Cronbach es correcta, o bueno, es buena, porque tiene un valor por arriba de 0.80. En un segundo paso determinamos la validez concurrente, para lo cual calculamos coeficientes de correlación, los cuales están representados en el eje Y, y en el eje horizontal tenemos las distintas subpruebas que utilizamos. Las subpruebas de aritmética del WIS 4, la subprueba cálculo escrito de la ENI, la subprueba de lectura de la ENI también, y las subpruebas vocabulario y matrices del WIS 4 y el CI estimado. Lo que tenemos en este lado es que puntajes que estén entre estas dos líneas representan tamaños del efecto pequeño, entre estas dos tamaños del efecto mediano, y por arriba de la línea amarilla representamos los efectos de tamaño grande. Y lo que podemos observar es que las tres subpruebas que medían el mismo constructo, es decir, las pruebas que evaluaban las habilidades matemáticas, eran los que tenían tamaños de efecto más grande en relación con los puntajes obtenidos en la subprueba cálculo matemático del grado 4. Una vez que ya pudimos determinar los puntos de corte para determinar lo que significa dificultades matemáticas en la adolescencia, seleccionamos a 12 estudiantes de preparatoria con dificultades en las matemáticas. Y contrastamos su desempeño con 12 estudiantes que tenían un desempeño típico, es decir, sus puntajes estaban entre menos 1.5 desviaciones estándar y 1.5 desviaciones estándar. Los participantes de ambos grupos tenían un CI por arriba de 80, no cumplían criterios para el diagnóstico de TDA y tampoco diferían en su desempeño lector. Para darnos una idea de lo que significa tener dificultades en las matemáticas en la adolescencia, aquí les muestro 3 preguntas de la subprueba Cálculo Matemático del grado 4. Bastante sencillas, esta es una resta, esta es una suma, los signos de admiración es un error de la máquina, y en este caso lo único que tienen que hacer es redondear 357 a la decena más cercana. Estas son las respuestas, y lo que vemos es que de los 12 chicos del grupo de dificultades en las matemáticas, tan solo el 50% pudo contestar la resta en comparación del 100% del grupo con desempeño típico. El 33% solo pudo contestar la suma de 3 dígitos, y en contraste el grupo de desempeño típico, que el 83% pudo contestarla. Y lo más importante o lo más impactante es que ninguno del grupo de desempeño bajo pudo redondear 357 la decena más cercana. El 0%, y lo podemos ver contra el 83% de los chicos con desempeño típico. Entonces, realmente tener dificultades en las matemáticas en la adolescencia no significa tener problemas con el álgebra, sino, lo podemos observar, va con cuestiones mucho más básicas. Y recuerden que estos chicos tienen un CI normal, tienen habilidades de lectoras normales, y tampoco tienen otros trastornos del neurodesarrollo como podrían ser TDA. Después,
estudiamos la relación que había entre la subitización y el desempeño bajo en las matemáticas, y la tarea que utilizamos fue una adaptación del estudio de Schleifer y Lander del 2012, en la cual les presentábamos un punto de fijación que duraba 200 milisegundos, un estímulo visual que se presentaba, que era un conjunto de puntos, por ejemplo en este caso 3, los participantes tenían que decir cuántos puntos observaban, es decir 3 puntos, a la par que presionaban una barra espaciadora. Después se presentaba una máscara para evitar efectos de posimagen y un nuevo ensayo empezaba con un punto de fijación. El diseño se presentaban cantidades dentro del rango de subitización, es decir, del 1 al 3, y cantidades dentro del rango de conteo del 4 al 10, y eran 40 ensayos, 4 por cada cantidad. El registro del movimiento ocular lo hacíamos mediante un Tobii portátil TX120 y la presentación de los estímulos la realizamos mediante Tobii Studio Pro. Las variables dependientes eran los tiempos de reacción y los números de fijaciones. Y antes de someter nuestros datos a una prueba estadística, en un primer paso obtuvimos el número de fijaciones y los tiempos de reacción por cada ensayo y por cada participante. En un segundo paso, obtuvimos la media de fijaciones y los tiempos de reacción de los ensayos correctos para cada participante, y finalmente obtuvimos la pendiente y el intercepto para los rangos de subitización y conteo del número de fijaciones y los tiempos de reacción para cada participante. Y esto es lo que podemos observar en este caso en el eje horizontal. Tenemos el número de puntos presentados, en el eje vertical tenemos los tiempos de reacción, y cada punto naranja representa un participante del grupo control y cada punto verde representa un participante del grupo con dificultades en las matemáticas. Lo que podemos observar es que los chicos con dificultades en las matemáticas tienen un mayor intercepto de 819 milisegundos en comparación del intercepto de los chicos que tenían un desempeño típico que era de 504 milisegundos. Esto para el rango de subitización, que era cantidades del 1 al 3. En contraste, en el rango del conteo del 4 al 10 no se encontraban diferencias significativas. Con respecto a las fijaciones, lo que tenemos aquí es otra vez en el eje horizontal el número de puntos presentados, en el eje vertical el número de fijaciones, y lo que observamos es que los chicos con dificultades en las matemáticas tenían una fijación más en promedio en comparación de los chicos típicos. Esto independientemente de la cantidad que se presentaban del 1 al 3, y en el caso otra vez del rango de conteo, de las cantidades del 4 al 10, estas diferencias no se encontraban. Bueno, los resultados aquí presentados sugieren que, en comparación de sus pares con un desempeño típico, los adolescentes con dificultades en las matemáticas tienen un menor desempeño en la subitización, el cual se ve reflejado en un mayor intercepto de los tiempos de reacción y número de fijaciones. Este menor desempeño no se encuentra en el rango de conteo. ¿Cuál podría ser la relación entre la habilidad para subitizar y el realizar problemas algebraicos y fracciones, que son lo que tiene la clase de problemas que tienen que resolver los estudiantes de preparatoria? Una posible respuesta es que el déficit en las habilidades numéricas básicas que está presente desde la infancia tenga un efecto en cascada que afecte hasta estas habilidades. Otra posible respuesta es que la relación entre la subitización y las habilidades matemáticas avanzadas esté mediada por un tercer factor, como podría ser la memoria visoespacial operativa, la cual se ha reportado tener una gran influencia con el desempeño en las habilidades matemáticas. Finalmente, veremos el impacto de un síndrome genético sobre el desarrollo de las habilidades numéricas, específicamente el síndrome de Down, el cual es causado por una copia extra en el cromosoma 21 y es la principal causa de discapacidad intelectual. Una de sus principales características es un déficit lingüístico, el cual se encuentra acentuado en las habilidades morfológicas, y además, en comparación con niños de su misma edad mental, los niños con síndrome de Down tienen un menor desempeño en tareas numéricas como contar, sumar y restar.
Debido a la presencia de este déficit numérico, algunos autores han estudiado si los sistemas de cognición numérica fundamental se encuentran preservados en estos niños. Por ejemplo, el estudio de Sarah Patterson y colaboradores estudiaron infantes con dos síndromes, el síndrome de Williams y el síndrome de Down, y sus pares por edad cronológica y por edad mental. Sus resultados indicaron, como están presentes en esta gráfica, es que los chicos con síndrome de Down no lograron distinguir dos objetos de tres objetos, lo cual sí lo lograron los chicos que tenían síndrome de Williams y sus pares por edad mental y sus pares por edad cronológica. Esta diferencia o esta discriminación se encuentra entre las diferencias entre la barra negra y la barra blanca. Bien. Para estudiar si los niños con síndrome de Down logran discriminar cantidades grandes, ya vimos que tienen un déficit para discriminar cantidades pequeñas que van del 1 al 4. Lo que nosotros queremos saber es si existe este déficit en cantidades mayores a 4. Y también si existió un déficit para la comparación del área de objetos. Para esto, evaluamos a niños con síndrome de Down de una edad cronológica de 12 años y una edad mental de 4 años y comparamos su desempeño con dos grupos, uno pareado por edad mental y otro pareado por edad cronológica. La tarea de rastreo visual consistía en comparar dos alimentos, en este caso dos galletas, y comparar dos conjuntos de animales, en este caso changuitos. Y lo que se muestra en esta gráfica es en el eje de las X tenemos las proporciones de cantidades, por ejemplo 1 a 3, 1 a 2, 2 a 3 y 3 a 4, y la diferencia de mirada. La diferencia en la mirada más larga. Lo que quiere decir es la resta entre cuánto tiempo pasaron observando el objeto blanco, es decir, la cantidad más grande o el objeto más grande, menos el tiempo de la mirada más larga que pasaron observando al objeto más pequeño. Y lo que podemos observar es un efecto de proporción. Para los niños era más fácil discriminar cantidades que guardaban proporciones de 1 a 3 y 1 a 2 en comparación de las proporciones 2 a 3 y 3 a 4. Pero de forma más importante es el hallazgo que los niños con síndrome de Down tenían un desempeño semejante a sus pares por edad mental, el cual sí difería a sus pares de edad cronológica, y esto en ambas condiciones, en la condición de comparación de cantidades numéricas y comparación del tamaño de objetos. Ya que nuestros resultados sugirieron que la habilidad para comparar cantidades grandes está conservada, evaluamos si el déficit del conteo de los niños con síndrome de Down se debía a una falta de comprensión de los principios con los que se adquiere esta habilidad. Específicamente nos preguntamos si los niños con este síndrome comprendían el principio de correspondencia 1 a 1, el cual es el principio que primero aparece en el desempeño típico. Y para ello evaluamos a tres grupos, un grupo de síndrome de Down que no recitaba las palabras de conteo, otro grupo que recitaba las palabras del conteo hasta el 10 y un grupo de desarrollo típico que no recitaba las palabras de conteo. Posterior a ello les mostramos videos como este, en el cual había videos que eran consistentes con el principio de correspondencia 1-1, al igual que el estudio de Slaughter y colaboradores. La mano señalaba cada uno de los peces y decía una única palabra de número, es decir, decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, y había videos que eran incongruentes. La mano solo señalaba dos peces del conjunto de 6 peces y decía, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces violaba el principio de correspondencia 1-1. Lo que muestran estas gráficas son esta columna representa el grupo de síndrome de Down que no contaba, el grupo de síndrome de Down que sí contaba y el grupo de desempeño típico o desarrollo típico que no contaba. Y lo que encontramos fue que había únicamente un efecto de condición, es decir, no había diferencia entre los tres grupos. Podemos observar que el patrón es bastante semejante y el efecto de condición se encontraba que los niños, independientemente de su habilidad para recitar la lista de conteo, preferían observar en la condición de número los ensayos que eran consistentes y en la condición de Vips preferían observar los ensayos que no eran consistentes. Es decir, el principio de correspondencia 1 estaba preservado en el síndrome de Down.
Los datos recolectados de este estudio también nos permitieron investigar la relación entre vocabulario receptivo y el conocimiento numérico con niños con síndrome de Down. Nuestros resultados indicaron que aún controlando por edad cronológica había una relación entre el número de aciertos obtenidos en la prueba vocabulario receptivo del WIPSI 3 y el número de palabras conocidas que mediante la tarea de dame un número, que es la tarea de tortugas, por si no lo recuerdan. Estos resultados replican en la población de síndrome de Down los previamente reportados en poblaciones con desempeño típico. Finalmente, actualmente llevamos a cabo un estudio el cual intenta contestar la pregunta ¿cuál es la relación entre la dificultad lingüística de la comprensión del plural y los problemas en las habilidades numéricas de los niños con síndrome de Down? Para ello estamos evaluando a los niños mediante dos condiciones, una de comprensión del plural, donde les decimos, por ejemplo, ve unas va más, y una donde les preguntamos dónde hay más. Son comparaciones que pueden ser del 1 versus 4 o 1 versus 2. Si bien todavía no tenemos resultados de este estudio, sí les puedo mostrar un video de cómo se ve esta tarea. Los puntos rojos que vamos a observar es donde estaba viendo un niño con desarrollo típico de, si no me recuerdo, unos 3 años de edad, que sirve como grupo control. Y entre más grande sea el tamaño del punto rojo, eso quiere decir que está más tiempo viendo ahí. Nuestros ensayos empiezan con una imagen para llamar su atención. ¿Se alcanza a escuchar? ¿Sí? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Bueno, esa es la tarea de comparación de cantidades y la tarea de comprensión del singular y plural se ve algo así. Denme un segundo. ¡Wow! ¡Es una dama! ¡Ve! ¡Son unos hados! ¡Mira! ¡Es una taga! Lo que nosotros evaluamos es los tiempos de mirada que pasan viendo. Por ejemplo, en este último ensayo le decimos es una taga. Lo que esperaríamos es que a partir de las claves es y un y la ausencia de la es en el sustantivo, observen más tiempo a la posible taga, que sería esta, en comparación del conjunto en plural. Bien. Bueno. De mi parte eso sería todo, y no sin antes reconocer que todo este trabajo ha sido en colaboración con Elia Soto, Tania Jasso, que son estudiantes de aquí del doctorado de la UNAM, Beatriz Beltrán Navarro y Yaira Chamorro del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, y todos estos estudios han sido supervisados por la doctora Natalia Arias Trejo y la doctora Esmeralda Matute. Y agradecimientos a las familias que han participado en estos estudios y al financiamiento. Gracias. Bueno, tenemos un breve tiempo para preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene una duda, un comentario, una sugerencia? ¿No? Sí. A ver, sí, adelante. Solamente era un comentario respecto a un dato que diste muy interesante, que en los adolescentes no estaba consolidado como el razonamiento sobre dar respuesta a redondear la cantidad de la siguiente decena. Y es asombroso porque de hecho a los niños se les enseña cálculo mental mediante el redondeo, entonces es extraño, si no consolidan esa habilidad, pues no pueden realizar el cálculo mental. O sea, creo que desde edades muy básicas es donde viene ese retroceso en la comprensión o racionalización para contestar esos problemas matemáticos. No, nada más me parece interesante. Gracias.
también tratando esta cuestión, ¿cuál sería la edad de ¿cómo lo podría decir? ¿A qué edad ya se podría detectar claramente que un niño tiene disnumeria? Tiene discalculia. Discalculia, perdón. Sí, por lo general se puede diagnosticar cuando entran a la etapa escolar, es decir, cuando entran a la primaria. Y tiene que cumplir toda esta serie de características que las podemos encontrar en el DSM-5, que tengan un bajo desempeño en una prueba estandarizada. Por eso fue la razón por que estandarizamos esta subprueba. También tiene que ser de aplicación individual, por eso también hicimos la validez concurrente. Para la aplicación, su prueba de cálculo matemático se llama más bien como un screening, para luego seleccionar a los chicos y evaluarlos individualmente. Y estas estas dificultades no se tienen que explicar por otras causas, como lo decíamos, por ejemplo, una discapacidad intelectual. O sea, pero lo que decías, no hay todavía un rango de edad en el que digan, aquí ya podemos detectar claramente la discalculia. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que también niños que tienen dificultades en las habilidades numéricas, por ejemplo, el contar, también se han hecho estudios longitudinales que en edades posteriores ya se considera discalculia. Entonces, realmente habría que esperarse en el momento en que se tenga que... No esperarse esas etapas escolares para poder detectar este problema, sino hacerlo desde etapas previas, por ejemplo, preescolar. Y es la razón por la que se desarrolló este instrumento que les presenté. ¿Alguien más? A los participantes de preparatoria Ajá. con dificultades, a los participantes de preparatoria con dificultades numéricas, después de los ensayos y del estudio, ¿se les dieron algunas recomendaciones para mejorar? No. ¿Qué recomendaciones se les podría dar? No sé, algo que también se ha visto, por ejemplo, que tienen que tienen déficit los adolescentes, es con la fluidez matemática, es decir, qué tan rápido pueden reconocer hechos numéricos. Por ejemplo, se ha visto que tienen dificultad para realizar tablas de multiplicación. En lugar de memorizarlas, lo que hacen es tienen que realizar la multiplicación cada vez que se les presenta este problema. Entonces, intentar automatizar eso permitiría un mejor desempeño en tareas de cálculo. Sin embargo, no es mi área de interés. Bueno, no de interés, mi área ¿cómo decirlo? No de interés, no era la palabra que quería utilizar, como en el área que me involucro. ¿Alguna última pregunta? ¿Comentario? Yo, bueno, en realidad, más que comentarios, son cosas que llaman mucho la atención de tu trabajo. Realmente felicitarte por todos estos datos tan interesantes que ponen el punto sobre qué hacemos con la educación matemática, ¿no? Porque llama muchísimo la atención en la parte de introducción que pues estas habilidades de números, de cantidades, pues es algo que tenemos, ¿no? Nacemos con ello. Y los presenta datos muy interesantes de que los niños hasta los 2 años lo tienen y reaccionan muy bien. Entonces, entran a la primaria, o entran en el kinder, llegan a la adolescencia, a la secundaria, a la prepa, y se pierde, ¿no? Presentas una gráfica muy interesante donde los adolescentes no son capaces de reconocer una barra dentro de una gráfica. ¿Por qué perdemos las cosas? Es un problema del funcionamiento de la educación, de cómo se enseñan las matemáticas. Es un problema que a lo mejor lo tenemos, no sabemos, de que el cerebro está pasando algo en este tipo de poblaciones o dentro de la adolescencia que hace que las matemáticas no estén funcionando. O, por ejemplo, ahorita me llamaba muchísimo la atención, los adolescentes, en este periodo de adolescencia, estos chicos tienen problemas, por ejemplo, en el plural, en el singular, se han hecho estudios o si se reconocen, porque eso a lo mejor podría estar explicando por qué hay tantos problemas en las matemáticas en ese periodo. Y una pregunta es así, que desconozco, estos chicos que tienen problemas de matemáticas en la adolescencia, ¿los mantienen hasta la edad adulta?
¿O puede ser revertido? ¿Es un periodo particular? Pues no sé qué tanto se mantienen hasta la adultez, pero lo que sí se sabe es, por ejemplo, que cuando son diagnosticados durante la niñez, el 40% de los chicos que fueron clasificados permanecen sus déficits hasta 6 años después, una vez entra la adolescencia. Entonces, pareciera que sí hay algunos chicos que mejoran sus habilidades, pero hay otros que es persistente. Y con respecto a qué pasa, o sea, por qué presentamos, por ejemplo, habilidades numéricas desde la infancia, desde recién nacidos, como algunos autores sugieren, y nos cuesta tanto trabajo adquirir habilidades matemáticas posteriores. La primera es porque, a diferencia de las primeras habilidades numéricas de las que les hablé, las otras no son habilidades para las cuales estamos capacitados innatamente. Es decir, tenemos que asignar las representaciones de lo que sí tenemos innatamente a símbolos. Y es por eso que, de hecho, hay algunas culturas que ni siquiera han desarrollado el conteo. Todavía hay lenguas que no tienen palabras de número. Entonces, no es tan natural como pareciera ser. Aunque en sociedades occidentalizadas, pensar sin números sería imposible, hay culturas en las cuales se piensa sin número. Y eso nos hace pensar que, bueno, entonces, ¿qué tan sencillo es desarrollar estas habilidades? Y la pregunta sería, lo que está recientemente surgiendo, es cómo podemos mejorarlas. Estudios de 2017 ponen a prueba si entrenando estas habilidades en etapas escolares, efectivamente, estas habilidades no simbólicas, por ejemplo, comparar cantidades, mejoran el desempeño en habilidades simbólicas. Eso es lo que se está empezando a estudiar. Son estudios muy recientes, como de 3 años a la fecha. Yo quería hacer una aportación. Hablar del trabajo que acabas de realizar es un acto reflexivo desde el punto de vista psicológico, en el cual estamos involucrados todos. Con respecto a qué se hace en la primaria, según los estudios de Piaget, el niño empieza los primeros estadios a explicar, por ejemplo, qué es el número, cómo lo va asociando. Y yo creo que más que nada se trata de hacer mejoras. Hay organismos que tratan de involucrar el pensamiento lógico-matemático desde la primaria y organismos como OAOA permiten que el niño se vincule más a los números. Y yo creo que más que nada es mejorar, pero en el modelo educativo, ¿no? Y como por ejemplo el chico, que las estadísticas cambien, ¿no? No que el adolescente tenga problemas hasta de comprensión lectora, sino que vaya desarrollando más que nada su habilidad matemática. Sí, estaría de acuerdo en que se tendrían que replantear las maneras en cómo se enseñan las matemáticas. Hay maneras que son más intuitivas que otras. Por ejemplo, hay algunos estudios que para enseñar, por ejemplo, sumar, restar, el ábaco podría resultar bastante útil. También, por ejemplo, se ha reportado que utilizar juegos de mesa en los niños, por ejemplo, los niños con bajos recursos tienen un menor desempeño en comparación de niños con una situación más favorecida, y se ha visto que simplemente jugar juegos de mesa como tipo serpientes escaleras les permite mejorar sus habilidades numéricas, ya que les da una representación no únicamente simbólica. Por ejemplo, el dado representa simbólicamente un conjunto de puntos, la cantidad mediante un conjunto de puntos, pero también les da una representación espacial. Por ejemplo, ellos se dan cuenta que si les sale 5 puntos, avanzarían más que cuando les salen 2 puntos. Entonces ya no nada más están haciendo uso de la representación numérica, sino también de representaciones espaciales. Sí, hay mejores maneras de enseñar las matemáticas. ¿Cuáles son? Es lo que precisamente se está empezando a hacer investigación. Bueno, pues muchas gracias. De esa manera entonces damos fin a la primera conferencia del 8º ciclo de conferencias sobre el neurodesarrollo. No sin antes recordarles, por favor, que se registren a la salida y de volverlos a invitar a la siguiente conferencia, que será el día miércoles 6 de septiembre a la 1 de la tarde en el auditorio Luis Lara Tapia, en el que contaremos con la participación de la doctora Ana Ruth Díaz del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y el título por confirmar la conferencia es Malformaciones angiovenosas en la gestación.
Para finalizar, obviamente le damos muchas gracias al maestro Roberto Abreu. Por parte del Laboratorio de Psicolingüística de la UNAM y del Laboratorio de Neurobiología del Síndrome de Down, hacemos entrega de esta constancia y muchas gracias a todos por su participación y su asistencia. Buen día.